Hola, mi nombre es Maricel, bienvenidos a este canal y a este video en donde vamos a hablar sobre un libro que quizá es el libro, mi libro favorito en lo que va del año. Y este libro es el segundo libro de la autora del libro La canción de Aquiles, que es el libro que me estoy leyendo actualmente. Y este fue el primer libro que ella publicó y sí se nota que entre la escritura de este libro y la escritura del que les voy a hablar hoy, hay un gran salto en cuanto como a la densidad y también creo que es por la temática, que es como más entretenido y pasan muchas más cosas. El caso es que el libro del que voy a hablar hoy es este, Circe, de Madeleine Miller. Este libro, así como La canción de Aquiles, es un retelling de mitología griega. Pero en este libro nos hablan principalmente de la historia de Circe, que es una diosa, la diosa hechicera, quizá la primera hechicera en la historia de la mitología. Y esta historia es narrada por la misma Circe en primera persona y nos cuenta desde su nacimiento. Ella es hija del dios Helios, que es el sol, y de la náyade Persé. Y las náyades eran como ninfas, deidades de arroyo o de ríos. El caso es que Helios con Persé tuvieron dos hijos, a Circe y a Eetes, que nació después de Circe. Circe nos cuenta cómo avanza su niñez y nos damos cuenta de que en realidad esa niñez avanza demasiado rápido y ellos alcanzan, estos deidades, estos dioses alcanzan la adultez como muy rápido, la adultez físicamente, y luego se quedan como en ese estadio por toda la eternidad. No llegan a viejos ni nada, sino como un intermedio ahí, digamos, que entre los 10 y algo y los 20, según lo que entendí en el libro y según lo que me fui imaginando. Bueno, les voy a mostrar a Circe, a una imagen de Circe. Obviamente tenemos que saber que es mitología, y estas historias no pasaron en la vida real, simplemente era una forma de explicar los acontecimientos de la vida y de la naturaleza por parte de los griegos en este caso. Y Circe es parte importante de una de las historias de la mitología que fue en la Odisea, que es donde pasa todo esto de la guerra de Troya y muestran a Odiseo y la mencionan porque Odiseo tiene algo que ver con ella en una parte de su vida. El caso es que Circe es esta mujer, esta diosa, hechicera, como pueden ver ahí. Y como pueden ver, se ve demasiado joven, pero así se queda por el resto de la eternidad en ese estadio. Y como ven a los lados de sus sillas, ella termina teniendo como unas leonas, algo así. Pero bueno, nos cuenta este libro, a partir de la voz de Circe, nos cuenta que ella nació en la Colquide, que es donde vivían como estos dioses, Helios y eso, eran como titanes, no hacían parte de los dioses olímpicos, sino algunos de los titanes que quedaron como en paz con los olímpicos. Y ella vivía ahí en la Colquide con su papá y otros hermanos que tenía, y su mamá, y no sé, creo que otras personas también, otros dioses. Y ella se sentía siempre como rechazada, como la buleada, como todo, porque ella no tenía ningún poder extra, además de haber nacido y ser una diosilla. No tenía otro poder como sí lo tenían sus hermanos. Tampoco tenía belleza ni nada. O sea, ella era como la X ahí de la familia y todo el mundo la buleaba y la trataba mal y la alejaban y no tenía amigos. Incluso el papá era cool de ser despreciable y ni siquiera hablaba mucho con ella ni nada. El caso era que ella vivía una infancia bien fea, bien aislada, y luego cuando nació su hermano, Eetes, que ella estaba como en esa edad en la que llegan como a su adultez, ella prácticamente como que lo crió y ese era como su gran amor y no sé qué, pues obviamente amor de hermano y eso, pero ella, bueno, y ella es muy feliz mientras está criando a Eetes y se siente muy acompañada y toda esa soledad que había vivido en la Colquide como que desaparece un poquito porque está en compañía de Eetes, pero luego Eetes crece y forma su propia vida y por una u otra razón se separa de Circe. El caso es que un día, cierto día, la señora Circe conoce a Glauco. Ay, ese señor Glauco me cae bien mal. Glauco era un pescador mortal común y corriente y Circe se enamora de Glauco
y lo termina convirtiendo en un dios de río, algo así. Pero se supone que ella no tenía ningún tipo de plus. Y es muy difícil convertir a un humano en un dios, pero ella lo pudo hacer. Luego el señor Glauco le parece que ya Circe no le vale porque él ya es un dios por sí mismo y es más importante, y termina dejándola y volviéndose loco con todas las otras deidades hasta que termina con una hermana de ella, de Circe. Entonces Circe, por la rabia y los celos y el dolor, lo que hace es que convierte a su hermana en un monstruo a partir de unas prácticas que ella realizaba, que ella fue aprendiendo, que fue descubriendo por ahí en esa época, y estas prácticas eran de hechicería. Y para castigar estas prácticas, el haber hecho esto, supongo yo, más que para castigar las prácticas de hechicería en sí, más que hacerle daño a la hermana, porque los dioses eran un desastre y eso le hacían daño a todo el mundo y eso no les importaba nada, no tenían como moral, no sé. La castigaron entre Zeus y Helios. No recuerdo bien por qué, pero en algo le afectaba a Zeus que ella hubiera hecho eso. Y la castigaron, y su castigo era que ella iba a ser exiliada a una isla que se llamaba Aea. Pero para mi parecer ese exilio fue mucho mejor que haber vivido en la Colquide. O sea, ahí en ese exilio ella tuvo más vida social que viviendo en libertad. Ella tuvo más vida social que yo, que todo el mundo. Eso fue bien loco, eso le pasó de toda locura. Pero también hay que tener en cuenta que sus tiempos son diferentes que los nuestros. Entonces de pronto en una vida como la mía, como la tuya, de un ser humano, ella no le pasó nada prácticamente. Pero a lo largo de la eternidad en la que ella ha vivido, sí le pasan un montón de cosas. Ella sigue estando en ese mismo estadio juvenil en su cuerpo. Pero bueno, ella la exilian para ella y ella se va para allá, pero ese exilio no es como en el desafío que hay, vamos para Playa Baja y no sé qué, no. Ella se va para una isla que tiene un palacio y de toda locura. Creo que en ese libro que les mostré ahorita hay una imagen del palacio de ella y se los voy a mostrar por aquí. Pero bueno, el caso es que ella se exilia de esa isla y allá en esa isla empieza a tener como relación con Hermes, que es otro dios de los olímpicos. Y empiezan a hacerse como amigos y luego terminan siendo como amantes, pero luego eso no resulta bien, o sea, Hermes es bien loco. Y él le enseña como una planta que se llama Molly, que en la mitología griega esa planta Molly es como milagrosa o mágica, algo así, para la mitología. Y ella a partir de ahí empieza a recolectar otro tipo de plantas y darse cuenta que tratándolas de tal forma y de tal otra puede ir creando magia. Entonces ella ahí se vuelve hechicera a lo largo de cientos de años y de prácticas y de cosas. Y mientras tanto ella tiene comunicación con Hermes y no sé qué, y luego ya empieza a llegar a su isla otro tipo de personas. Por eso digo que ella tiene más vida social que estando ya en la cualquiera. Hay un momento de la historia, no sé si voy en orden, pero hay un momento en el que, bueno, ella termina teniendo leonas y muchas cosas, pero ella vive sola ahí, pero con sus leonas y esto. Y hay un momento en el que como que la llaman, la vienen a buscar y la eximen de su exilio para que vaya a ayudar a otra hermana de ella que se había casado con el rey Minos de Creta, creo que era. Y esta señora, que esa ya es otra historia, y hay otro libro de eso también, que no me he leído, pero que me quiero leer, que creo que es Ariadna, que es la hermana del Minotauro. Entonces, esta hermana de Circe va a parir al Minotauro, y ella es la esposa de Minos. Y Circe va y la ayuda con eso, porque eso está bien diabólico ese parto, y Circe, como es la hechicera, de alguna forma podría ayudar. Caso es que ella puede ir allá. Y allá conoce a un hombre que se llama Dédalo, que es un mortal también, y ella tiene como una debilidad por los mortales, y ella siempre se relaciona sentimentalmente y de otras formas con los mortales. Además de Hermes, que no era un mortal, pero el resto eran puros mortales. Y ella termina teniendo como algo ahí con ese Dédalo, no sé si al final se pasó algo o no, pero algo es, no me acuerdo. Y, em, y ya bueno, le pasan cosas así, ella tiene que atravesar por el lugar donde le hizo daño a su, pues donde está el monstruo que queda de la hermana que ella tenía, que se había enamorado de Glauco.
y que ella la había convertido en monstruo. Ese monstruo se quedó en un estrecho ahí del océano y ese monstruo se vive matando gente. El que pase por ahí en barco, ella va y se lo come y lo mata, y no sé qué, porque ya se convirtió en un monstruo por dentro también, o sea, no solo por fuera. Entonces ella tiene que pasar por ahí, ella le da como mucha lástima todo eso, y ella siempre, toda la vida, tuvo como mucha culpa en su interior por haberle hecho ese daño a la hermana, pero igualmente. Y luego hay otra ocasión en donde llegan como un montón de hombres y como ven que ella es una mujer sola y que vive en una isla, e intentan como abusar de ella, no recuerdo bien si lo logran, pero el caso es que ella los termina matando. Y en otra ocasión también sucede y los convierte en cerdos, entonces ella es como bien icónica por eso de convertir a los hombres en cerdos, y uno de estos eran los hombres de Odiseo. Y luego viene Odiseo y ella tiene un cuento con Odiseo también. Y muchas cosas pasan a lo largo del libro, como que se encuentra acompañada luego en una época por otras ninfas, no sé, otras deidades menores, y ellas como que la ayudan ahí en la casa, y ella pasa su vida haciendo hechizos, no sé qué, cuidando su isla, le pone hechizos a la isla por una y otras cosas que suceden. Y le llegan muchas visitas inesperadas, visitas de deidades como Atenea y otros, y visitas de reyes o alguien así de la monarquía. Muchas cosas le pasan en la vida a Circe, y me parece que es una vida súper llena de toda locura, pero obviamente teniendo en cuenta el hecho de esa eternidad en la que ella habita. Y sí, muy maluco ese exilio en ella, pero está mucho mejor que la otra vida que ella tenía en la Colquide. Y, y ya, ese libro me gustó mucho porque es un libro muy corto, tendrá como máximo 300 páginas, no sé, digo yo. Entonces no es que sea muy corto, pero en comparación a otros libros que son de 600.000 o más, ese libro está bien en cuanto a la extensión, pero además, así tuviera una extensión mucho más larga, yo me lo leería porque desde el primer capítulo ese libro tiene una forma en la narración que uno se queda atrapado, y esto pasa de todo, en cada página está pasando de todo, pero tampoco es como algo abrumador que uno se va a olvidar, pero está aprendiendo mitología ahí, o sea, ahí estás conociendo muchas cosas que pasaban en la Colquida, y te van mostrando como diferentes deidades, las deidades que la van visitando, y te van conectando con otras historias. Entonces mientras yo iba leyendo, que se supone que uno no debería haber hecho eso, pues yo no debería haber hecho eso porque ahí mismo el libro autocontenía ahí como lo necesario para uno entender. Yo a veces buscaba como, ay, ¿quién era Glauco? Ay, ¿quién era no sé qué? Entonces uno que otro spoiler me hice, pero también hay uno que otro spoiler supongo, a otros libros que tienen que ver con alguna deidad o algún personaje de la mitología griega, que tiene el libro. Como por ejemplo es del Minotauro, que es de Ariana y eso, porque también la mencionan a ella. Y bueno, esto pasó un poco de cosas. A mí me gustó mucho. Em, la forma en la que está escrita es como poético, como, no sé, es algo bien denso, pero a la vez como fácil de leer, pero con una densidad bien chévere que te lleva a esos escenarios como muy fácilmente, y a la vez, no sé, es como bien chévere. A mí me encantó y yo le doy 5 estrellas a ese libro. Ese libro es maravilloso. El que le llame la atención todo este tema de la mitología griega o de la hechicería o de la eternidad, yo no sé, es un libro maravilloso para mi gusto. Y yo había querido leer a la canción de Aquiles, la había visto muchas veces por ahí, pero yo no tenía ni idea de que se tratara de Aquiles, el de la mitología griega, sino que yo pensaba que era otra cosa. Y Circe sí no había oído hablar de ella, pero luego empecé a verlo por ahí, ese libro, que no es tan famoso como Aquiles y debería serlo porque es un librazo. Y empecé a verme como entrevistas de la autora y me empezó a llamar la atención, y yo como, ay, qué chévere estaría leer mitología, porque yo me quería leer la Odisea y la Ilíada, y empecé y eso era como muy confuso. Entonces no me la terminé de leer, pero yo dije, puedo aprender una de mitología a partir de este tipo de historias que son narradas como una novela,
pero te están contando y profundizando en la historia de este mito original. Claramente la autora se toma sus licencias y cambia cosas que ella quiera cambiar, pero en general la estructura yo me ponía a buscar algunos puntos clave y sí hacían parte del método original. Para el final cambió ahí varias cosas también, obviamente, y hizo lo que quiso, pero a la vez teniendo muy en cuenta seguir la historia original. Y este libro que les mostré, que es el libro de la mitología, también es un libro muy interesante porque te cuenta como los mitos en una página. Entonces te da como una idea general de los mitos y ya tú vas a ver si profundizas en varios de ellos. Y aquí está el mito de Circe y otros. Yo apenas voy por las primeras páginas todavía, obviamente, no me lo he leído todo, pero es interesante. Te dice como, eh, digamos, Zeus y te explica ahí resumidamente en una página quién era Zeus, qué hizo, qué no hizo, venga, siguiente. Y este libro de Circe me llamó la atención sobre los demás por el hecho de que Circe era una hechicera y a mí me gusta como de ese mundo. Entonces, eso estuvo genial, esa lección. Ahora me estoy leyendo el de la canción de Aquiles, que este es narrado por Patroclo, que era como su compañero de Aquiles, que era un rey. Patroclo también era un rey, pero luego fue desterrado. Y cuando me termine de leer este libro, les contaré esa historia, pero es contado a través de los ojos de Patroclo. Y también está escrito de una forma bien linda, bien hermosa, pero obviamente las situaciones que le pasan son un poco más humanas. Pues, a pesar de que Aquiles es un semidios, son un poco más humanas que lo que le pasa a hacerse, que eso es una locura, que eso obviamente no nos va a pasar ni a ti ni a mí, entonces eso le da un plus ahí más chévere. Y bueno, lo de Aquiles tampoco nos va a pasar, pero es más humano, entonces está como más aterrizado, como más normal, pero igualmente sigue siendo demasiado chévere. Y ya bueno, eso es lo que tengo para decirles hoy sobre ese libro de Circe, que no pierdan la oportunidad de leerse, lo que ese libro es espectacular. Esa señora de Madeleine Miller, que es la autora, ella tiene estudios en esta, no sé si filología o algo, y está enfocada como en la parte de la mitología y en contar historias, en recontar las historias de la mitología de una forma más amena y chévere como en Circe. Entonces es un super plus porque no es como cualquier persona ahí echando el cuento de Circe, sino una persona que ha estudiado a profundidad estos mitos. Y ya, bueno, espero que si les ha llamado la atención, se lo lean, por favor, o por lo menos se empiezan a leer un, un pedacito de eso que hay por ejemplo, en Google Play, algo así. Siempre ponen como un fragmento, un capítulo, algo así de los libros, para que uno se dé una idea de qué se trata, más o menos. Y seguramente desde la primera página se va a enganchar, porque yo desde la primera página me enganché, porque eso es hermoso, maravilloso, fantástico. Y bueno, ahora me estoy leyendo. Bueno, el siguiente video va a ser sobre Harry Potter y la Cámara Secreta, que es el segundo libro de Harry Potter, porque ya hice el primer. Ya hice un video hablando del primer libro de Harry Potter y ahora le tocó el turno a este, que me lo leí ya hace un ratico, porque hace rato no hacía videos, y todo este ratico me alcanzó para leerme también el tercero, entonces ese video vendrá después. Y ahora me estoy leyendo, acompañada de Aquiles, me estoy leyendo este, que es el cuarto, que es mi favorito, desde que me leí toda la saga, que fue hace como 2 años. Siempre a lo largo de la vida había sido el tercero mi favorito, y de los tres primeros, ese sigue siendo mi favorito. Pero ya cuando me leí toda la saga me di cuenta que el cuarto era mi favorito. Entonces, en los próximos videos estaré hablando de esos libros, de otras películas que me he visto también, y series y vainas, porque hace rato que no hacía videos, entonces ya me dio tiempo para verme un montón de cosas. Ahora mismo me estoy viendo la serie de Outlander. Alguien dígame yo por qué no me había visto eso, qué serie tan maravillosa. Y ya, bueno, vendré echando el cuento por acá después de 500 años que salió la serie. Pero para mí es nueva porque yo apenas me la estoy empezando a ver. El caso es que si te gustó este video u otros de el canal, no olvides darle me gusta, comentar, compartir, suscribirte, hacer de toda esa locura para que nos volvamos a ver por aquí en un nuevo video en el que estaré hablando ya sea de libros, películas, series, y tal vez haga algunos de datos curiosos, porque una vez hice un video sobre qué eran las cosquillas y no sé qué, y al principio no le fue tan bien, pero luego ya tiene un montón de vistas, entonces de pronto
a la gente le llama la atención ese tipo de temas así como random. Y a mí también. Entonces, sí, nos vemos en el próximo video.